Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con nuestro programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Y ahí se encuentra en Génesis capítulo 39 del 1 al terminar. Génesis capítulo 39 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Putifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían vendido allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan de comida, y era José de hermoso semejante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, no ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y dio gracia en los ojos de los jefes de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel como alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu santo y divino Espíritu. Permite que tus hijos, tus siervos, Señor, se mantengan fieles a ti, en todo el sentido de la palabra, hasta la muerte, porque tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Por eso estamos clamando por la humanidad. Clamamos por las naciones, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, los ministros, los gobiernos de la tierra, por Israel, por Canaán, por la iglesia. Pedimos misericordia y compasión, Señor. En el glorioso nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Y bendice la fiel audiencia y toda su familia y nuestra juventud. Es en el nombre de Jesús que lo clamamos ahora y siempre. Amén, amén y amén.
De nuevo, tengo su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: no te contamines ni participe en pecados ajenos. Sé fiel hasta la muerte. No te contamines ni participe en pecados ajenos. Sé fiel hasta la muerte. Y está basado en Génesis capítulo 39. Vamos a mirar varios puntos esenciales aquí. Lo que pasó a José, que Dios permitió que lo esclavizaran y lo llevaran a Egipto. Y el propósito que Dios tenía para preservar la vida del pueblo de Israel. Varón, cuando dice aquí, entiende que sé fiel hasta la muerte, que no participe en pecados ajenos. ¿Qué es lo que aquí está diciendo Moisés cuando escribe este capítulo 39? Hablamos de aquí de José, de la historia de José, cómo es no contaminarse. Tiene que ser uno siempre de guiarse por el poder del Espíritu Santo. Vemos a José que quizá humanamente él no lo entendía, pero espiritualmente lo que Dios estaba haciendo con él, porque a través de él vemos nosotros qué fue lo que fue a hacer a Egipto y después cómo rescata él, su familia, que llegaran a Egipto. Todo es un propósito. La palabra de Dios encontramos que todo obra para bien. Obra para bien para todos los que aman a Dios. Y vemos aquí a José amando a Dios, aún enviado como esclavo para servirle a los egipcios, pero él mantenía esa relación con Dios. Muy importante que no solamente vemos que lo llevaron, lo esclavizaron y lo colocaron en una cárcel, sino vemos nosotros la mano poderosa de Dios cuando se confía, como dice el mensaje en este momento, de que no hay que contaminarse, que hay que mantenerse fiel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y cuando está la fidelidad del hombre hacia Dios, Dios lo bendice, Dios lo cuida, Dios lo guarda y Dios le enseña cuál es el propósito o el plan que tiene con cada vida de nosotros, pastor. Amén, sí, tiene mucha razón. Hay mucha contaminación, usted se puede contaminar, usted va a un sitio y tal vez hay gente que están fumando mucho allí y usted entra y usted no fuma, pero cuando usted sale de ahí sale con el olor de esos cigarrillos. O tal vez usted entra a un lugar que hay mucha gripe, ¿entiende? Muchísimas enfermedades y usted entra y sale contaminado, ¿entiende? Con un virus y con otras cosas. Se puede contaminar. Eso pasa también, dice un dicho afuera, que el que anda con un cojo, al año cojea, ¿usted ve? O sea, porque va a participar. Y ahí es ahí donde tenemos usted ahora que tener cuidado para no participar en los pecados ajenos. Encontramos en este capítulo 39, ¿entiende? Donde Dios le permite a Moisés escribir estas cosas. Y algo que llama la atención aquí es que dice que Dios estaba con José. José, cuando niño, Dios le comenzó a darle sueños y a interpretarlo. Y entonces, él le contaba los sueños a sus padres, a su madre y a sus hermanos. Y los hermanos lo vendieron porque tenían celo y envidia de él. Unos ismaelitas, ¿entiende? Descendientes de Ismael, ¿entiende? Unos árabes lo compraron y lo vendieron en Egipto. Y lo vendieron al capitán de la guardia, Potifar, de Faraón. Y él lo compró. Y algo importante que me llama la atención, varón, en este capítulo es que encontramos que cuando José es vendido y llevado a la cárcel y presentado a Faraón, tenía la edad de Jesús. Sí. Tenía 30 años. Y el otro punto esencial es que vemos aquí, que Jesús cuando fue ya a su ministerio, que comenzaba 30 años, y vemos que Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y vemos que Jesús seguía esa transición, ¿entiendes? Y es muy importante que usted entienda lo que le queremos decir con esto, porque desde Abraham para acá, dice que de Abraham hasta David hubo 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 42 generaciones. Y el mundo está rodando en una semana que se divide en 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, lo mismo ahí de 42. O sea, eso es importante entenderlo. 42 meses dice Apocalipsis 12, que son ¿qué? 3 años y medio. O sea, por todas partes encontramos el cumplimiento profético de Jesús. ¡Ah, santo! ¡Aleluya! Jesús, dice que estaba allí con José. José fue vendido y seguidamente, aquí es el tema central, le repetimos, no te contamines ni participes en pecados ajenos. Sé fiel, mantente puro, sé fiel. Y aquí vemos, esta mujer se
Se enamora de José. Óyame bien. La esposa del jefe de José se enamora porque José era ¿qué? Bello. Era un hombre elegante. Pero lo más importante aquí es que José era siervo de Dios. Y ese es el tema. No te contamines. Y hay mucha gente que se dejan llevar de las mujeres, o las mujeres que se dejan llevar de los hombres por su belleza. Vamos a leer para que usted pueda hablar, que es muy importante. Estamos en Génesis 39. Los primeros 10 versículos del capítulo 39. Vamos a mirar aquí que José fue vendido y cómo llega a la casa de Potifar. Y esta mujer, ¿me entiende?, se enamora para hacer la vida imposible. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y que todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante, bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Óigame bien lo que dice allí. Dice que Jehová, ¿qué? Estaba con él. Y todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba. Usted ve cuando Dios está con sus hijos. Y esto es cuando le somos fiel. Porque José le fue fiel. Ahora, vamos a mirar. ¿Por qué esta mujer, sabiendo que Dios estaba con él, por qué lo tentó? ¿Y por qué mintió? Cuando vemos que la gracia de Dios está sobre cada hijo que él escoge, que él llama a Dios, sabemos que la tentación siempre va a venir, siempre está al pie del día. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el mismo Satanás ve la gracia que Dios derrama sobre sus hijos. Eso, Satanás viene a hacer la guerra, viene a ser como un obstáculo para que uno quite la mirada en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Él no quiere, el mismo enemigo Satanás, y aún las tentaciones humanas y las espirituales siempre van a estar al día. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que la gracia de Dios, porque vemos en este capítulo 39 de Génesis, habla de lo que Dios hacía y seguía haciendo con Dios. Pero ¿cuál es esto lo que vemos nosotros? Cuando vemos a José guiado por el poder del Espíritu Santo, muy importante, porque aquí humanamente no estaba José, sino era guiado por el poder del Espíritu Santo. Sabía el sometimiento, la obediencia y sobre todo la humillación ante Dios, reconocer, porque dice esto lo que llama más este capítulo 39 la atención de nosotros. ¿Por qué? Porque es que todo lo que tocaba prosperaba, y no era porque él podía hacerlo, no, era el poder de Dios sobre José, y dice que lo que tocaba a José prosperaba. A que un capitán deje como amo de su casa, siendo un capitán muy reconocido en Egipto, dejar su casa y entregar todo, pero también aquí está bien explicado, de todo lo entregó, menos la mujer o la esposa de Potifar. Vemos cómo está la ordenanza y cómo es Dios, pero siempre la tentación lo vamos a estar al día. Pero poderoso Dios, que no va a dejar carga, que no podamos salir de ella, pastor. Ajá, amén. Gloria a Dios. Amados pastores, amadas pastoras, cuídense.
¿entiendes? No participen en pecados ajenos, ¿entiendes? Sean fieles a Dios hasta la muerte. Dice así Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No, mire, cuando uno tiene la gracia de Dios, no es que uno físicamente es bello, ni bella, ni que tiene un cuerpo hermoso. No, no. ¿Entiendes? Es la gracia de Dios, es lo que llama la atención. Porque desde niño, ¿entiendes? José era tentado. ¿Entiendes? La familia, ¿entiendes? No querían saber de él, los mismos hermanos. Eran 12 hermanos con él, ¿entiendes? Y habían 10, ¿entiendes? Que estaban en contra y otros estaban entre dos ahí. O sea que es muy importante que entienda eso. Y por eso ellos lo vendieron. Y mire bien, ¿quién lo compró? Un ismaelita. Hijo de Ismael, de los árabes. ¿Y a dónde lo vendió? En Egipto. O sea, por el plan de Dios, ¿te ves? Como Dios estaba con él, Dios sabía lo que iba a venir, porque Dios conoce el futuro. Quiero que entiendan esto. Dios conoce el futuro. Y los hijos de Dios están en el futuro de Dios. Están en la mano de Dios. No en el hombre. No en la magia, no, en la mano de Dios. Y Dios, conociendo esta cosa, llevó a José allí para preservarle la vida a los que venía. ¿Te ves? Viene una hambruna, viene una depresión terrible, pues Dios cuida a sus hijos. Y hemos estado diciéndole a ustedes lo que viene por la palabra de Dios. Eso mismo hizo Dios con José y lo llevó a Egipto porque iba a protegerlo. Venía la calamidad terrible. Pero eso no quiere decir que no iban a haber tentaciones y ataques. Debe. El hecho de que usted sea una sierva, un siervo de Dios y que sea consagrado, usted no está invicto de la tentación del diablo. Así que deben cuidarse ustedes y no crean todo lo que le dicen. Mira aquí José, un hombre de Dios, fiel a Dios. Y como el amo de él, Potifar, le había encargado toda la cosa en su mano, lo salvo solamente fue, no toque a mi mujer, es lo único. Pero todo tú puedes hacer lo que tú quieras. Y Dios bendijo toda la cosa que José tocaba. Esta mujer, conociendo esta cosa, fue usada por Satanás para destruir el testimonio de José. No solamente se conformó con atacarlo y buscar, se desnudó, le quitó la ropa a José, porque ella era, José era un esclavo de la casa. Ella tenía autoridad en todo. ¿Entiendes? El hombre o la mujer tiene autoridad sobre el esclavo. Y tienen que hacer lo que el esclavo diga, lo que el amo dice. Pero aquí José era más esclavo de Dios que de Potifar. ¿Sí? Y no podía marchar. Ella dijo, pero véntense conmigo. No, yo no puedo ser infiel a mi Dios. Más mi amo me encargó de todo, me encargó a ti que no te tocara. Entonces es muy importante entender esto, amigo televidente. Y amados pastores y amada pastora, cuídense. El hecho de que usted esté andando con Dios, viene la tentación. Satanás tienta ¿a quién? A los santos. La tentación no es pecado. Caer a tentación es pecado. Jesús fue tentado por Satanás. 3 veces lo tentó y después buscó la forma para calumniarlo, para que tu padre dé testimonio, para decir que no era hijo de Dios. O sea que tenemos que mirar estos puntos que entienda. Entonces siempre los hombres de Dios y las mujeres de Dios van a tener ataques. Mujeres se van a enamorar y si usted lo rechaza, van a calumniarlo para tumbar el testimonio. A los profetas le pasaron esa misma cosa. Por eso no crean todo lo que le digan, pero a la misma vez cuídense. Cuídense porque ustedes pueden ser tentados. No es porque ustedes sean bellas o bellos, no. Porque la tentación viene para que usted no sea fiel a Dios. Y el tema es, no te contamine, sé fiel hasta la muerte, ¿entiende? Y no participe en pecados ajenos. Entonces aquí encontramos que José fue fiel, pero la esposa de Potifar era infiel, era mentirosa y lo metió a la cárcel. Entonces fue a la cárcel José siendo inocente, porque la mujer mintió. Dijo que José trató de abusar de ella, cuando fue ella la que trató de abusar de él. Pero como ella era la jefa, ¿te ves? Entonces eso pasa hoy en día. Son muchos los hombres de Dios que están siendo atacados y calumniados, siendo mentiras, ¿entiendes? Para destruir el testimonio. Y son muchos los que han caído, ¿me entiendes? Unos han sido tentados y han caído, pero otros no. Entonces los que no han caído en la tentación, entonces los calumnian para que queden, ¿entiendes?, desacreditados. Así que tengan cuidado, pastores. Tengan cuidado, amada pastora. Hermano, líder. Cuídense. Y no importa que le tumben el testimonio. Mira cómo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, del 11 al 12.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ajá. Y dice el 12, repítalo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debe gozaos y alegrados. Así que se le están tumbando el testimonio, se le están atacando y traicionando. Gócense, denle gloria a Dios, porque los profetas y los apóstoles fueron primero que nosotros y lo atacaron. Jesús, y lo atacaron. Así que no se preocupen, sufran el agravio, no use venganza, ore por ellos. Así que no dejen de predicar a Dios porque le toman el testimonio, porque no se preocupen, Dios dará cuenta y Dios va a defenderlo. Mira aquí a José, un hombre de Dios, por no manchar el carácter santo de Dios, fue a la cárcel. Son muchos los líderes que han caído, amados hermanos. Son muchas las mujeres que han caído, por eso cuídense, oren a Dios, doblen rodillas y no crean todo lo que le digan. Ahí en 1 Timoteo 5:22, vamos a leerlo. 1 Timoteo 5:22, mire cómo dice. O sea, le hago énfasis a eso, amados hermanos, por el tema. No te contamines, sé fiel hasta la muerte, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Dios pelea por ti, Dios está a tu lado. No impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Tú ves? Consérvate puro. No importa lo que la gente diga o deje de decir. O te quieran dividir la iglesia. O quieran tumbarte para que tú no prediques. O te cierran la puerta para que tú no... No te preocupes. Quien te abre la puerta es Dios. Ser fiel hasta la muerte, dice ahí. No pelee, no discuta, no usa venganza. Guarda silencio, espera en Dios. Aunque te digan, el que calla otorga. Mentira del diablo. Eso es lo que quiere Satanás. Que tú comiences a hablar entonces. ¿Para qué? Para desacreditarte. ¿Tú ves? Así que no, guarda silencio, como dice el Señor. Espera en el Señor. El Señor guardó silencio. ¿Entiendes? Y siguió predicando. Porque fue llamado ¿a qué? A predicar la palabra. Nosotros somos llamados, aleluya, a predicar la palabra. La verdad, la sana doctrina. Aunque quieran matarnos, el Señor lo mataron. Pero el Señor es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cada cual recibirá su pago en el día postrero, en el día de juicio, va a recibir su pago. Y el Señor va a llamar a cuenta. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que no te descuides. Dobla rodillas, clama a Dios, pídele al Señor que te dé sabiduría y ora por todas esas personas que tratan de hacerte traicionarte. Judas traicionó al Señor. Pedro negó al Señor. Tomás no creyó. Oye, en la misma cofradía del Señor tenía ataque. Entonces José está pasando la misma situación. Pero Dios lo llevó a la cárcel. Allí Dios lo puso en gracia en la cárcel. Oye bien, lo puso en gracia en la cárcel. Y entonces sobrepasó a todos los presos y lo pusieron como jefe. De ahí Dios le dio interpretación de sueños y llegó al palacio. Y fue el segundo faraón. Oye bien, donde Dios lo llevó. Aunque le trataron de matarlo. Pero Dios lo mantuvo porque fue fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré a correr la vida. Nada se mueve sino por la voluntad de Dios. Todo lo que le pasa a los hijos de Dios porque Dios lo permite. No es el diablo, ¿entiendes? No, es Dios que lo permite con un propósito. Amén. Dios nos prueba, bebe bien. Dios nos prueba nuestra fidelidad. Ese es el tema, sé fiel hasta la muerte. Vivamos la vida santa. El Señor dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, sé santo para todo. Y no use venganza, aleluya. Perdona a aquel que trata de hacerte la vida difícil. Sea mujer, sea hombre, sea hijo, sea padre. Perdónale. Demuestra que tú amas a Jesús. El Señor nos manda, dice mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Estás entendiendo? Mantente fiel. Los profetas y los apóstoles pasaron por la misma situación que tú estás pasando. Clama a Dios, gózate en el Señor. Dice el Señor que nos llama bienaventurados, que somos vituperados. Amén. Pero siempre recuerda que también hay una palabra que Dios nos dice a través de nuestro Señor Jesucristo, mintiendo, porque no permita que también sea una verdad, para que no tengas una excusa. Porque Amén. si hay una verdad, una mentira que encuentras en los hijos de Dios, ¿cómo poder uno explicarse? Amén. Más que lo han encontrado. Pero Dios dice, somos bienaventurados. Pero en el versículo 12 dice, tenemos que ser nosotros, gozarnos
Gozarnos, ¿por qué? Porque si así persiguieron los profetas antes que nosotros, así como ellos destruyeron testimonio de muchos profetas antes de nosotros, cuanto más en este mundo que está contaminado, como está en este mundo ahora, nos enseña Dios por su palabra que tenemos que gozarnos porque nos vituperan, gozarnos porque sabemos al Rey de Reyes que servimos, al Dios Todopoderoso, que es fiel. La fidelidad de Dios es muy diferente con la fidelidad del ser humano, del hombre. ¿Por qué? Porque la fidelidad del hombre se puede quebrantar, la de Dios no, permanece para siempre, porque es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alabado sea su nombre, pastor. Amén. Y es importante entender, mira, ahora mismo vienen fiestas, ¿me entiendes? Diabólicas, satánicas. Ten cuidado, no te contamines. Ni coma esos candy que tiene, ¿entiendes? Ni te disfraces esas cosas. Tú vas a ver por toda la viviera, ¿entiendes? Va a haber tela de araña, va a haber calavera, vela y todas esas cosas. No participe en pecados ajenos. Cuídate, mantente puro, sé fiel hasta la muerte, sírvele a Dios. Los hijos de Dios no participan en pecados ajenos, esos son pecados. No hay idolatres, no te inclina a ninguna imagen ni nada. No crean en ningún Dios falso, ¿me entiendes? Solamente en el único Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. Vive la palabra de Dios, conságrate al Señor, guarda silencio en todo y habla con Dios para que Dios te revele. Y siempre di la verdad, siempre ande en la verdad, no mienta. Predice la verdad a todo el mundo. Lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo es la verdad. Entonces testifica de Jesús y verá y tendrá la corona de la vida. Pero no mienta, no engañe, no sea hipócrita. Vive lo que predica, ¿me entiendes? Si tú dices que el Señor es real, pues vívelo. Si tú dices que el Señor es santo, pues vive la santidad. Si tú dices que Dios es amor, pues ama. ¿Tú ves? No te contamines, mantente puro. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdenos a entender que la santidad, la pureza, es parte tuya, Señor. Y tú demandas a tus hijos integridad, fidelidad, pureza. Oh Dios, ten misericordia de todos los pastores que están pasando por ataques, por calumnia. Pastores, líderes, cantantes, predicadores, profetas, apóstoles, que están pasando por dificultades. Ayúdalo a mantenerse fiel, a mantenerse puro, a no contaminarse, Señor. Adorar tu nombre y ver los hermanos que están viendo el programa, tócalo también para que sean fieles en todo su ámbito de su familia. En el nombre de Jesús, Señor. Y que confíen y esperen en ti, porque tú peleas por tus hijos. En el nombre glorioso de Jesús. Ahora te lo pido, Señor, por tu siervo. Úsalo en el mensaje de la palabra de Dios. Dale la unción como siempre se la da, para gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Lamón. Amén, gloria a Dios. Vamos al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 5. El libro de San Juan, capítulo 5. Vamos a dar lectura, unos versículos en el capítulo 5 de San Juan. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Amén. Gloria a Dios. Con el tema
cuando llega la sanidad en el tiempo perfecto de Dios, te dice, ¿quieres ser sano? Hablamos del tiempo perfecto de Dios, hablamos de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la sanidad de Dios, de los milagros de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Dios sigue haciendo y seguirá haciendo su voluntad en cada uno de aquel que quiere abrir su corazón, entregar su vida en las manos de su Hijo amado Jesucristo, recibe la sanidad. Y aquí vamos a hablar en tres partes de la sanidad, tanto la sanidad física, la sanidad mental y la espiritual. Como servidores de Dios, muchos padecemos de una enfermedad o se ha padecido de una enfermedad de la cual sabemos y conocemos que la medicina es Dios. Pero ¿cómo es que no podemos ser sanados? ¿Cómo es que nosotros no recibimos la sanidad? ¿Será que estamos como este paralítico, 38 años, que no podía levantarse? No, esta historia nos toca el corazón y nos habla a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, que no solamente no era el tiempo, no solamente era como nosotros a veces llegamos a una mentalidad de que Dios tiene que sanar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando hay una enfermedad física, hay una enfermedad mental o espiritual, no podemos dejarlo ir. ¿Por qué? Digo, no podemos dejarlo ir porque no permitimos que Dios entre en nuestro corazón. Dios tiene poder para sanar a toda enfermedad, toda clase de enfermedad, toda clase de enfermedad. Para Él no hay un límite. No hay límite para Dios para sanar cualquier enfermedad que haya en el cuerpo. Pero lo esencial es la enfermedad que nos ataca, que nos mata, que se llama cáncer, o el falto de perdón en nuestro corazón. Es lo que nos viene a matar. Dios dice en este capítulo 5 de San Juan, vemos un hombre, 38 años. Pero cuando Dios nos dice a nosotros, entro con esta introducción porque Dios nos dice a nosotros, ¿quieres ser sano? Pero no podemos entender el mensaje de Dios, no podemos entender la pregunta que nos hace Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, así como este hombre paralítico, 38 años, no entendió cuando nuestro Señor Jesucristo le quiere ser sano. Empezó la excusa como muchos empezamos la excusa, yo quiero sanar, quiero ser sano o quiero ser sana, quiero quitarme esta enfermedad en este cuerpo, en esta mente, en el corazón, pero Dios te dice en este momento, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Una pregunta que nos hace Jesucristo en este capítulo 5, porque así como le hizo esa pregunta al hombre que estaba paralítico, pero él no entendió, porque él empezó a decir, cuando yo quiero ir, cuando yo quiero entrar, cuando se agita el agua, no hay quien me ayude. Y así decimos nosotros también, cuando Dios no está haciendo esa pregunta, sino la pregunta que está, ¿quieres ser sano? Es cuando Dios dice, es cuando tiene uno el oído, el corazón, los pensamientos en la mano de Dios, para poder entender la pregunta que nos hace Dios. ¿Quieres ser sano? Y vemos nosotros este enfermo, este paralítico de 38 años, empezó a dar la excusa, a decir, sí, en la respuesta era, sí Señor, quiero recibir la sanidad. Porque aquí él dice, muchos años, cuando yo quiero ir, ya alguien se me ha adelantado. Y así tenemos nosotros los pensamientos. ¿Por qué? Porque la preocupación, de tanto afán, las cosas que pasan en nuestra vida, no nos dejan a nosotros poder tener esa comunión con Dios. Cuando Dios nos dice, ¿quieres ser sano? Tenemos que estar prestos a escuchar y a recibir esta palabra de Dios, esta pregunta de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, de querer sanarnos. Él dice que estaba en una fiesta de los judíos, pero ahí cuando él se acercó, estaban cojos, paralíticos, ciegos, mudos, de toda clase de enfermedad que el hombre también se inventa. Anótalo ahí, di que toda esta enfermedad, si alguna de estas la estás pasando, Dios te dice en este momento, ¿quieres ser sano? Aleluya. Dios te quiere sanar. Yes. Pero no vengas como el paralítico a dar excusas porque no tiene quien te ayuda, no tienes quien te levante, no tienes quien. Déjame decir que solamente el que te levanta de una enfermedad, de una situación, de una dificultad, de un problema, de lo que estés pasando, de una tristeza, un dolor, una angustia, se llama Jehová Dios de los ejércitos a través de Jesucristo. No vengas como el paralítico o no te expreses como el paralítico que dice, no tengo quien me ayude. Sí tienes
porque el ángel de Jehová, los ángeles de Dios, acampan alrededor tuyo. Porque cuando Dios te hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Abre la puerta de tu corazón y verás la misma gloria de Dios. Yes. Así como vemos nosotros también el ejemplo de un hombre muerto 4 días, Lázaro. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca al sepulcro, Él no pregunta, Él no dice, ni le dice a sus hermanos que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estará Él? ¿Se podrá levantar? ¿Escuchará la voz? No, solo le dio la orden y le dice, Lázaro, sal fuera. Cuando Dios nos dice a nosotros que nos va a sanar, es porque la voluntad de Él es la perfecta, es el tiempo perfecto, la hora de Dios perfecta, el tiempo de Dios perfecto. Todo está en la perfección de Dios, pero tenemos que tener presto nuestros oídos. A ti mujer, a ti hombre, a ti joven, te habla la palabra de Dios que te dice, te quiere sanar. Y aquí estamos hablando no solamente de la sanidad física, estamos hablando de la sanidad interior o los pensamientos, o el corazón, el alma, porque hay enfermedades que están en el cuerpo, pero más la que está dentro del corazón, el falto de perdón, el tener odio, tener rencor, tener tristeza, tener angustia, tener todas estas clases de enfermedades que no pueden ser sanadas. ¿Por qué? Ni por medicina, por nada, sino se sana por el poder de Dios. Por el poder y la gloria de Dios se sana todas estas enfermedades. Y estas enfermedades son las que son como un cáncer en el corazón que mata, que destruye, que lentamente va matando al hombre, a la mujer por dentro, sin saber por qué. Cuando va con el doctor o han ido con los doctores, con los médicos, les dicen, no encontramos nada, todo está bien. Sabemos muy bien que es la enfermedad del alma, del corazón, el falto de perdón. Y Dios quiere decirte en este momento que te quiere dar la libertad, que Él quiere la verdad, si quiere manifestar en tu vida, que la verdad que es Cristo Jesús te dice, ¿quieres ser sano? En el libro de Jeremías, capítulo 33, 6, nos habla y nos dice, yo traeré medicina, yo los sanaré, yo haré cosas maravillosas en el cuerpo, en la vida de ustedes. En el libro de Jeremías 33, 6 dice, he aquí que yo os traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo, dice Dios Todopoderoso, traeré sanidad y medicina y los curaré. No solamente que nos va a dar la medicina, no solamente que nos va a sanar, no solamente nos va a curar, sino va a revelar su paz, la paz que guarda nuestro pensamiento, nuestro corazón, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es la transparencia, es la claridad, es lo que Dios, las promesas de Dios que puede manifestar en la vida del hombre. Mas Jehová dice en este momento, a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere sanarnos, Él quiere libertarnos, Él quiere hacer algo maravilloso en la vida de nosotros. A ti, mujer, permita que Dios toque tu corazón, tus pensamientos en este momento y pueda hacer algo maravilloso. Y te dice en este momento, ¿quieres recibir la sanidad? ¿Quieres ser sana o sano de una enfermedad en el cuerpo, en el corazón, en los pensamientos, en el alma? Dios quiere curarte, Dios quiere sanarte, porque para Él no hay límite. No es como el hombre que te promete algo y quizá te falla. Dios no. Dios cuando te envía una palabra es porque va a hacer algo maravilloso. Así como vimos la historia de José, fue un propósito, un plan perfecto de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Y Dios te dice en este momento, cuando Dios sana en la perfección de Él, en el tiempo de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere curarte, Él quiere sanarte, Él quiere libertarte. ¿Sabías que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él? Nos hizo a imagen y semejanza para que nosotros le demos gloria, honremos su nombre, adoremos y creamos y que confiemos plenamente, sin dudar de lo que Dios es, de lo que Dios puede hacer y el poder de Dios, la gloria de Dios, la autoridad de Dios que puede sanar. Y aquí en este capítulo 5 vemos nosotros que habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, muchas personas que estaban ahí sufriendo, pero dice uno, he esperado mucho tiempo, cuando yo quiero entrar, otro entra. Pero más adelante, lo que impacta la palabra de Dios, que no solamente le dice, quiere ser sano,
sino después que cuando ya ha hablado Jesús con él, empieza a darle la excusa el paralítico de 38 años y le dice, sí, no puedo entrar porque nadie me ayuda. Y le da la orden y dice, levántate. Algo maravilloso que Dios hace en la vida del hombre es levántate, una orden, tienes que levantarte. Pero ¿cómo no se puede escuchar la palabra de Dios cuando el afán, la preocupación, la tristeza, la angustia, todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo o nuestro corazón no nos deja escuchar esa palabra? Cuando nos dice Dios a través de Jesucristo, levántate. Y el levantarse es una acción que Dios hace en nuestra vida para que nosotros nos levantemos confiadamente que el que envió la palabra fue nuestro Dios Todopoderoso. Quien hace y dice esta palabra es aquel que es fiel para siempre. El que dice que envía esta palabra es que tiene la medicina, tiene la cura, tiene todo lo que quiere hacer en la vida del ser humano. Aquí impacta la palabra porque no solamente le dice, quiere ser sano, sino que después le dice, quiere ser sano. Después Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, levántate y lleva tu cama o tu lecho y ya no más, no, sino que le dice, y anda. Cuando dice la palabra andar es la acción también de levantarse y andar en fe, andar en la dirección del poder del Espíritu Santo, andar en la confianza de Dios que lo ha hecho completo. Porque Dios, déjame decirte que cuando va a sanar, no sana por poco, no sana por un día, no sana para siempre. Pero es necesario acercarse y escuchar la voz, el mandato de Dios, la palabra de Dios. Dice que toda palabra sale de la boca de Dios y no retorna vacía, porque hará lo que quiere y prosperará en aquello que lo ha enviado. Dios es Dios. Y cuando hace una promesa o da una promesa a la vida del ser humano, es que lo va a cumplir a su tiempo perfecto. No la voluntad nuestra, no en el tiempo nuestro, no en la hora que nosotros queremos, sino la voluntad perfecta de Dios. Y le dice el paralítico, no, cuando se agita el agua, cualquier enfermedad que tuviese, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, Dios conoce el tiempo, quizá en una enfermedad física, en una enfermedad mental o espiritual. Dios sabe ya cuánto tiempo llevamos, cuánto sufrimiento hemos tenido. Dios lo sabe, pero después dice que cuando él sabía el tiempo que llevaba, dice, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo. Se levanta el hombre cambiado, transformado, después de 38 años en sufrimiento, quizá 38, si tú llevas más tiempo que este paralítico, quizá estás pasando una situación en este momento. Déjame decirte que con Dios el tiempo no tiene límite para Dios. Dios lo puede hacer perfecto en un instante, pero hay que creer. Sobre todo, tener como Señor y Salvador nuestras vidas a su Hijo amado Jesucristo. Porque una promesa que hizo Dios al mundo, en el capítulo 3 de San Juan, versículo 16, de tal manera que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha derramado su vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. A través de la crucifixión nosotros tenemos vida y vida en abundancia. No es que nosotros no lleguemos a la muerte, sí, pero está hablando algo espiritual, algo eterno, que siempre estaremos vivos y estaremos juntamente con Cristo Jesús. ¿Quieres ser sano? Levanta tus manos, créele a Dios la palabra. No creas al predicador, sino cree la palabra de Dios que te dice en este momento. Jesucristo te dice, ¿quieres ser sano de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu cuerpo? ¿Quieres ser sano de la vida espiritual? Quizás es mucha la situación o quizás mucha la dificultad al servicio de Dios, que hay situaciones que no puedes entender. Dios te dice que te puedes levantar y te dice que andes en la voluntad de Dios, andes en el Espíritu de Dios, andes en la luz de Cristo Jesús,
Pero más adelante le dice a nuestro Señor Jesús y lo vuelve a ver a este paralítico en la congregación, en el templo, pero le dice, no peques para que no te venga más mal. Alguna enfermedad quizá ha habido por pecar, alguna enfermedad ha venido por un descuido, una enfermedad que Dios se quiere glorificar. No lo sabemos, pero Dios lo sabe todo. Pero en la perfección de Dios, cuando va a hacer la sanidad, lo hace perfecto. En el libro de Éxodo, capítulo 23, 25 dice, mas, oh Jehová, vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo, dice Jehová Dios de los ejércitos, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Quitaré toda enfermedad de en medio de ti, te dice Dios. Toda enfermedad. Ni grande, ni pequeño, ni lo que se llame, como se puedan llamar las enfermedades, todo lo puede quitar Dios. Pero hay que confiar en Él, hay que creer en Él, hay que estar atento al oído, a la palabra de Él. Cuando hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Todos necesitamos la sanidad interior, que nos haga libre para poder ver la gloria de Dios, para poder confiar en Dios, para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque si hay obstáculos, hay preocupación, hay muchas situaciones que estemos pasando, eso no nos va a dejar ni ver la gloria de Dios y mucho menos recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque son obstáculos en nuestra vida. Pero Dios quiere hacernos libres en este momento y decirnos que si hemos conocido, queremos conocer a Cristo Jesús, es porque hemos conocido la transparencia, la claridad de Dios, la luz de Dios, que es Jesucristo, y que somos libres. Libres en todo, en pensar, en andar, en caminar, cómo acostarnos, qué hacer el otro día. Somos libres porque andamos en la luz de su Hijo amado Jesucristo. Muy importante en un hombre de 38 años, paralítico, pero vino nuestro Señor Jesucristo y le dice, el ángel de Dios vino y le pregunta, ¿quieres ser sano? Dios te hace en este momento la pregunta, ¿quieres ser sano? En la enfermedad que sea, Dios te puede sanar, Dios te puede libertar, Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida en un instante. Ahora mismo Él puede hacerlo, pero debes confiar plenamente en Dios, porque Dios tiene el poder para hacerlo. En el libro de Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cristo Jesús es la alabanza en nuestro corazón. Cristo Jesús es la luz en nuestro ser. Cristo Jesús es el agua, es el río, es el reposo, Él es el castillo, Él es nuestro pronto auxilio. Cristo Jesús es todo en nuestras vidas. Si nosotros le decimos que nos sane, Él en su voluntad nos va a sanar y quedamos sanos. Si decimos que nos salve, seremos salvos a través de Cristo Jesús. Si le decimos de Él, porque está una alabanza, tú eres mi alabanza, tú eres a quien tengo que honrar, que tengo que glorificar, a quien tengo que darle alabanza, gloria, toda majestad, es a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que da todo lo que Él tiene en su gloria, a la sanidad, el milagro, el rescate, el cambio, el perdón de pecado, la gracia que derrama. Todo está en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener el paso de fe, dar enfrente de Dios y decir, quiero ser sano. Tú me has dicho que tú puedes sanar, yo quiero ser sano. De mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de mi alma quiero ser sano. ¿Por qué? Porque he sufrido tanto como este hombre que pasó 38 años, pero en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios que es tan perfecto, nos dice que cuando llega la sanidad de Dios, en el tiempo perfecto de Él, te dice, ¿quieres ser sano? Aleluya. Un estanque llamado Betesda, que tenía 5 pórticos, pero no era tanto el lugar, sino donde se manifestaba el ángel de Dios, donde venía Dios a hacer su voluntad en el tiempo perfecto. A veces queremos por la desesperación de una enfermedad, de una tristeza, de un dolor que tenemos en nuestro corazón, queremos que las cosas sean luego, que Dios manifieste su poder, su gloria, pero Dios tiene su perfecto tiempo, su plan perfecto, su propósito perfecto en la vida de cada uno. Dios tiene un plan perfecto en tu vida
¿Cuándo lo va a hacer? Dios lo sabe. Pero dice Dios que estemos atentos, tanto con los oídos, tanto con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, a escuchar cuando Dios nos dice, ¿quieres ser sano? Para que podamos nosotros recibir no solamente la sanidad, no solamente el milagro, sino recibir un cambio en nuestra vida que lo necesitamos, porque a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser libres, libres para adorar al que vive, que reina por los siglos de los siglos, libre para clamarle a Dios, libre para recibir la unción del poder del Espíritu Santo, libre de nuestros pensamientos, saber que si alguien nos dice, un doctor o lo que sea, o que el cuerpo manifieste una enfermedad, podemos tener la mente de Cristo, saber que somos sanos porque el que adoramos y glorificamos tiene poder para quitar toda enfermedad. Alabado sea su nombre, porque dice, quitaré en medio de ti toda enfermedad. Toda enfermedad, alabado sea su nombre. Yes. Y en el capítulo de Isaías 53 nos habla también, cuando Jesucristo era crucificado, se llevó en las llagas de él, se llevó toda enfermedad, toda enfermedad. Ahí no dice una sola enfermedad de ser ciego, de ser mudo, sino ha llevado toda la enfermedad, para que nosotros podamos tener esa libertad de clamarle a Dios y decirle, gracias Señor, gracias porque tú has hecho la obra, gracias Señor porque tú has sanado tanto lo físico como lo interior de mi vida, y soy libre, libre para adorarte y glorificar tu nombre, y estamos atentos a la voz de Dios. Tenemos esa hambre, sed de buscar de Dios, de madrugada, de día, de noche, a la hora que sea. Dios no tiene un estatuto de horario para buscarlo a Él. Dios está siempre atento al clamor de aquel que ha creído y que lo quiere servirle como Señor y Salvador en su vida, que puede venir y decirle a Dios, yo quiero servirte, yo quiero ser un siervo tuyo, yo quiero creer en tu promesa, en tu voluntad, en mi vida, en mi familia, y Dios lo va a hacer, pero hay que venir con esa fe, así como se manifestó el ángel de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, en el estanque, a un hombre de 38 años, paralítico, que cuando él quería hacerlo, no se podía. ¿Por qué? Porque había otro que se adelantaba. Cuando Dios quería hacer el milagro, lo vino a hacer en su hora perfecta, en su tiempo perfecto. ¿Esperas tú a Dios? ¿Estás preparado o preparada para recibir la sanidad de Dios? ¿Cómo estás? ¿Está tu corazón preparado? Porque muchas veces, amigos televidentes, pedimos la sanidad a Dios, pero no estamos preparados. Muchas veces queremos que Dios haga el milagro, pero no entendemos ni no tenemos lugar para el milagro. Muchas veces queremos recibir la sanidad, la medicina en nuestra vida, pero no queremos tomarla. Pero Dios nos dice en este momento, a través de un hombre, de una historia de un hombre paralítico, cuando le dice, ¿quieres ser sano? No vengamos delante de Dios a darle excusa, que porque no puedo por esto, porque no tengo dinero, porque no creo poder servirte, o que te voy a fallar. No, Dios te hace la pregunta, ¿quieres ser sano de toda enfermedad? Recuerda que dice que al servirle a Dios recibimos una recompensa, quizá no en esta tierra, sino en el cielo, la vida eterna, la salvación a nuestra alma. Alabado sea su nombre. Dice Jeremías 33, 6, he aquí que yo os traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Cuando dice abundancia de paz, es que estarás gozándote, tendrás el gozo de Dios, y de paz, que estarás seguro y que estarás en la verdad, en la claridad, en lo que Dios va a hacer, o lo que Dios ya hizo, o lo que Dios seguirá haciendo, lo que Dios tiene en su voluntad. Dice paz y verdad, paz en guardar nuestro pensamiento y corazón en la mano de su Hijo amado Jesucristo, y verdad es estar libre de todos malos pensamientos, libre de enfermedad, libre de lo que sea, para adorar y glorificar el nombre de Dios y poder adorar y darle alabanza, gloria, gracias por todo lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Has recibido la sanidad de Cristo Jesús? Te dice en este momento, ¿quieres ser sano? Abre tu corazón a Él y verás la gloria de Dios. Y recuerda, en la voluntad, en la hora, en el día, en el tiempo perfecto de Dios, lo hace todo perfecto. No deja nada por mitad,
ni por poco. Cuando Dios manifiesta su gloria, lo hace para siempre. Pero es muy importante tener la libertad, conocer la verdad, que es Cristo Jesús, para adorarle y seguir así, ser un discípulo de Él y poder adorar y glorificar y amar a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, ser guiado por el poder del Espíritu Santo. En el tiempo perfecto de Dios quiere sanar, pero te dice en este momento, ¿quieres ser sano? Ahí te dejo la pregunta, pastor. Amén, gracias, varón. Tremendo, tremendo mensaje. ¿Quieres ser sano? Oye, bien, a muchos enfermos el Señor no les dijo que ser sano, no. El Señor lo tocaba y se acabó. Ellos venían y tocaban al maestro. Pero este ya estaba desanimado, con depresión, estaba allí tirado, porque él veía que ya mucha gente venía y se tiraban primero que él. Y yo, ¿para qué? Entonces yo voy, entiende, a moverme. Ya estaba adaptado a esas cosas. No. Tiene que, mire, el Señor se lo dijo muy claro. Levántate. Porque hay mucho vago, hay mucha gente que no se quieren levantar. Hay mucha gente que se quedan sentados ahí, que vengan a ellos, ¿entiendes? Muchos homeless que están allí, están esperando que venga uno. En vez de ellos buscar, están esperando que la gente venga donde ellos, no. Y ponen excusas, como decía el predicador. Ponen excusas, no, que yo no puedo, no, que ustedes no. ¿Dónde está su amor? Y comienzan a pelear. Eso le pasaba a este paralítico. Ya estaba desajuiciado, ya no le importaba. Estaba tirado allí. Otro punto que podemos entender aquí es que muchos de los que se metían primero que él era porque pagaban. Tenían dinero, tenían para pagar. Y muchos de los ministros y sacerdotes y todas esas cosas que estaban allí, ¿entiendes? También ponían estrabas para tener gente. Porque era que un ángel venía de año en año, de tiempo en tiempo, a mover las aguas. Y por eso ellos eran los que tenían autoridad. Pero vino Jesús, el autor y consumador, y vio que ese hombre necesitaba ayuda. Que no había una persona que se acercara tan siquiera a cargarlo. Porque tal vez era pollo cero, no tenía dinero. Pedro y Juan llegaron también a ese mismo templo ahí, de la Hermosa. Y él vio también a un paralítico, ¿me entiendes? Ellos oraron. El paralítico, ¿me entiendes? Estaba allí esperando que le dieran. Pero Pedro y Juan le dijeron, míranos. Míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Tenía poder. En el capítulo 10 de Mateo, encontramos que Dios, el versículo 1 dice que Dios le dio poder y autoridad a los apóstoles, a los ministros, a sus siervos, para sanar enfermedades y reprender todo demonio y echar fuera espíritu inmundo. ¿Tú ves? Toda enfermedad. Entonces vino aquí. ¿Quieres ser sano? No todo lo que meten en el agua, no te preocupes, levántate, tienes que levantarte, no estoy esperando que vengan a buscarte. Levántate. Esa es la palabra de muchos de ustedes. ¿Cuál es su problema que tiene? ¿Tiene problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, con tu padre, en el trabajo? ¿Tiene deuda, no hayas cómo pagar? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? Toda dolencia. En el Salmo 103 dice que recuérdate que Dios te sanó de toda tu dolencia. Alma mía, no te olvides de los beneficios que Dios te ha dado, dice David ahí. Si no te olvides de los beneficios, toda dolencia, no importa cuál sea. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que el Señor te ayude? ¿Quieres que el Señor te liberte? Que resuelva el problema de matrimonial, que te une en matrimonio, que haya paz, o la deuda que sea pagada, que no haya cómo pagarla, que no quieres coger prestado porque ya no te presta, porque no tiene firma, no tiene crédito. ¿Quieres ser sano? Repite conmigo, Señor, en esta hora vengo a ti. Quiero ser sano de mi alma. Quiero ser sano de mi corazón. Perdona mi pecado. Yo creo en Jesús, que por obra y gracia del Espíritu Santo nació de la Virgen María. Yo creo que fue crucificado. Yo creo que fue sepultado. Yo creo que se resucitó el tercer día de entre los muertos. Yo creo que está sentado a tu diestra y que vuelve pronto por segunda vez. Perdona mi pecado. Lávame con la sangre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sáname, Señor, y libértame. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te guarde y te bendiga. Y recuerda, si quieres ser sano, sigue clamando solamente en Cristo Jesús, que es el sanador, mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Que Dios sea con ustedes.